Muy bien, gracias ahí por la observación. Muy bien, entonces vamos a ver el caso número 3. Y dice que estos son elementos del grupo 4A más el hidrógeno que utiliza valencia -1. Entonces, los elementos que están en el grupo 4A, la teoría nos dice que estos van a utilizar una valencia igual a +4 y deben de tener la terminación o el sufijo ano. Eso en el sistema clásico. En los demás sistemas son hidruros y ya sabemos las reglas por las cuales nombrar. Entonces, si miramos la tabla periódica, que se las voy a mostrar a continuación, miremos qué elementos están en el grupo 4A. Y los elementos que encontramos en el grupo 4A está el carbono, silicio, germanio, estaño, plomo. Entonces tenemos estos elementos. Entonces vamos a generar hidruros, ¿verdad? Con estos elementos. Entonces podemos nosotros decir de que como utilizan valencia 4, estos se van a formar de la siguiente manera. Por ejemplo, el primer elemento es el carbono. Entonces el carbono dice que utiliza valencia 4 y el hidrógeno valencia -1. Ustedes saben que para poder formar el compuesto, estos índices se transponen y básicamente a nosotros nos va a quedar un compuesto como CH4. Este es el primero de los compuestos. De ahí continuaríamos con los que siguen, que igual se forman de la misma manera. ¿Qué nombre tendría? En el sistema clásico, se le conoce como metano. En los demás sistemas, pues son hidruros, como por ejemplo, sistema estequiométrico, diríamos que este es un tetrahidruro de carbono. Y en el sistema estequiométrico, podríamos nosotros decir que este es un hidruro de carbono. La valencia del carbono, en este caso, es 4. Y ahí nosotros ya tenemos el caso número 4, donde los elementos del grupo 4 tienen la terminación ano. Entonces tenemos metano, tetrahidruro de carbono, hidruro de carbono 4. ¿Cómo se nombrarían los que siguen entonces en la tabla periódica? Como les decía, ahí aparece el carbono, aparece el silicio, aparece el plomo. Entonces se los voy a colocar a continuación. Entonces vamos a borrar esto acá y entonces los vamos a poner. Como les decía, el que sigue en la tabla periódica, o sea, en orden, silicio, germanio, estaño y plomo. Entonces, ¿cuáles van a ser las fórmulas de estos? Sería la siguiente. El silicio entonces va a ser SiH4. El germanio, su fórmula va a ser GeH4. Luego tenemos el estaño, SnH4, y luego tenemos el plomo, que es PbH4. Todos, si se dan cuenta, están utilizando como su índice 4, dado que el silicio, germanio y estaño tienen valencia 4. En el sistema estequiométrico todos van a ser tetrahidruros y en el sistema de Stock todos van a ser hidruros con números romanos 4. En el sistema clásico es donde tienen un nombre específico, por ejemplo, el silicio con el hidrógeno se le conoce como silano. El siguiente tiene un nombre propio que es un germano. El siguiente es un estanano. Y el último es un plumbano.
De ahí, como les decía, en el sistema estequiométrico, este es un tetrahidruro de silicio, el siguiente es un tetrahidruro de germanio, tetrahidruro de estaño, tetrahidruro de plomo. Y en el sistema Stock, este es un hidruro de silicio 4, hidruro de germanio 4, hidruro de estaño 4, hidruro de plomo 4. Básicamente, eso es todo en cuanto a este caso. No hay más elementos los cuales tengamos que explicar para este caso número 3. ¿Alguna duda hasta el momento? Ingeniero, perdone, el de la letra roja, ¿qué sistema es, perdone? Sistema clásico. Muy bien, gracias. Este es el sistema, aquí lo vamos a... Ingeniero, perdone, con el estaño, no sé si haga falta una N o Ese así está bien. Sí tiene razón, la vamos a colocar aquí. Aquí era, vamos a borrarlo. Aquí le hace falta una N, ¿va? Entonces lo vamos a corregir. Ahí está. Que viene de la raíz latina de estaño, ¿verdad? Stan. Es un estanano. Esto es en el sistema clásico, en el estequiométrico, esto siguen siendo hidruros y utilizamos los prefijos que hemos trabajado. Muy bien, entonces, si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente caso, que es muy similar. Esta clase la estoy grabando, entonces vamos a subir el video de la misma manera a Moodle. Vamos a pasar ahora al siguiente, que sería ahora sí el caso número 4, de los hidruros no metálicos. Y acá nos dice que ahora vamos a formarlo con el grupo (5A) y siempre vamos a manejar el hidrógeno con valencia -1. Acá lo único que nos dice la teoría de que estos van a utilizar valencia, dice, igual a 3. Dentro de los elementos del grupo 5A no metálicos, vamos a encontrar, vamos a mostrarlo en la tabla periódica. Tenemos nosotros acá el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Estos que están acá, dice que todos van a utilizar valencia 3. En el sistema clásico igual tienen la terminación -an y se nombran como hidruros en el sistema estequiométrico y Stock. Entonces voy a colocar aquí fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Voy a colocar aquí en la pizarra. Entonces, por ejemplo, que tuviéramos al fósforo, el hidrógeno -1, el fósforo dijimos que va a utilizar valencia 3, según lo que tenemos acá. Al momento de transponer los subíndices, sin los signos, pues básicamente nos queda que la fórmula es pH3. Y entonces la fórmula pH3 en el sistema... Vamos a mentir a todos. Bien, disculpe. Entonces, pH3 en el sistema clásico dice que este se le conoce como una arsina. Igual así tendríamos los demás elementos que están en la tabla periódica. ¿Verdad? Entonces, el que le seguiría al fósforo es el arsénico. Entonces, vamos a colocar el símbolo AS, y sería ASH3. Luego sigue el antimonio, que su símbolo es SB. También nos queda SbH3. Y por último tenemos el bismuto, que también sería BH3. Estos tienen nombres específicos. Perdón, vamos a borrar aquí este nombre. Este no es arsina. El fósforo sería una. Vamos a colocarlo acá. El fósforo sería una fosfina en el sistema clásico. Aquí sí sería una arsina. En el siguiente sería una estibina. Y el siguiente sería una bismutina. Esto se puede nombrar de dos maneras. Puede ser una fosfina o también
se le puede conocer como un fosfano. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Aunque el más actual es con la terminación ano. Este sería un arsano. El siguiente sería un estivano. Y por último teníamos un bismutano. Estos dos, estamos hablando que es el nombre en el sistema clásico. Ahí está. En el sistema estequiométrico, pues es bastante sencillo, porque esto sería un trihidruro de fósforo, trihidruro de arsénico, trihidruro de antimonio, trihidruro de bismuto. Sistema Stock, pues como utilizan valencia 3 en números romanos, diríamos hidruro de fósforo 3, hidruro de arsénico 3, hidruro de antimonio 3, hidruro de bismuto 3. Básicamente eso es en cuanto a lo que es estos compuestos. El único elemento que no consideramos de los que están en el grupo 5A es el nitrógeno. Entonces voy a compartir otra vez la tabla periódica. Y si se dan cuenta, vimos fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, pero no el nitrógeno. ¿Por qué no coloqué el nitrógeno? Porque este es un caso especial. Dice que además de utilizar valencia 3, puede trabajar 2 y 4 también. Entonces lo vamos a colocar a continuación. Vamos a borrar esto que está acá. Y el nitrógeno, pues, tiene esta característica, de que el nitrógeno dice que puede utilizar varias valencias. Puede utilizar una valencia más 4, puede utilizar una valencia más 3 y puede utilizar una valencia más 2. Entonces las fórmulas moleculares quedan de la siguiente manera. Vamos a cambiar acá, tomando en cuenta que se van a transponer los superíndices y se convierten en subíndices. Entonces este nos quedaría NH4, el siguiente nos queda NH3 y el siguiente nos queda NH2. Estos en el sistema clásico, como habíamos mencionado anteriormente, pues todos pueden tener terminación ina o ano. La más actual es ano. Dijimos fosfano, arsano, estivano. Entonces, acá estos tienen un nombre específico. Ingeniero, perdone, en el clásico, ¿y por qué anteriormente teníamos del ISO y del ICO y el OSO? Sí, aquí cambian un poquito las reglas. Al menos, por ejemplo, para el caso número 1, cuando el hidrógeno se mezcla con un metal, ahí utilizamos oso y ICO. Ahora, cuando ya el hidrógeno se mezcla con un no metal, hemos estado viendo que en el sistema clásico tienen terminación ano. Entonces, aquí esa es la diferencia, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el nitrógeno es un no metal, ¿verdad? Entonces, no sé si aclaro su pregunta, ¿verdad? Cuando es el hidrógeno con metales, si es oso o I, pero si es con un no metal, habrá que ver el caso, regularmente terminación ano. Aunque estos, digamos, son una excepción. Este, por ejemplo, se le conoce como el NH4, tiene un nombre específico, que se le conoce como el amonio. El NH3 se le conoce como amoníaco. Y el último se le conoce como un amino. Este, como les decía, es un caso peculiar, ¿verdad? Que tiene estas tres modalidades. Los demás elementos solo utilizan valencia 3. En cambio, en este 4, 3 y 2. ¿Cómo se nombraría este NH4 en el sistema estequiométrico? Diríamos que es un tetrahidruro de nitrógeno. El amoníaco es un trihidruro de nitrógeno y el amino es un dihidruro de nitrógeno. En el sistema Stock, el primero, el amonio, diríamos que es un hidruro de nitrógeno 4. El siguiente es un hidruro de nitrógeno 3.
Y el amino diríamos que es un hidruro de nitrógeno 2, ¿verdad? Aquí en este caso haciendo referencia a las valencias con números romanos. Bueno, entonces aquí ya tenemos el caso número 4. Ahora terminaríamos el estudio de los hidruros viendo el caso número 5. Este es bien interesante porque acá lo que sucede dice que estos hidruros tienen la forma de un ácido, y vamos a ver por qué es que tienen la forma de un ácido. Estos básicamente tienen una diferenciación con los anteriores porque si ustedes observan, en todos los casos 1, 2, 3 y 4, el hidrógeno tiene valencia negativa y el metal o el no metal tenía la valencia positiva. Ahora lo que vamos a ver en este caso es de que esto se invierte. Ahora el hidrógeno es el menos electronegativo y los no metales van a ser los más electronegativos. Entonces vamos a borrar esto y vamos a ver el caso número 5. Y el caso número 5 lo que nos dice que vamos a tener elementos. Pero vamos a borrar aquí. Vamos a borrar esto. Dice que tenemos que el hidrógeno ahora utiliza valencia positiva y vamos a tener elementos del grupo 6A y 7A. Entonces, aquí solo quiero hacer la connotación. Si se dan cuenta, ahora el hidrógeno va del lado izquierdo y los elementos del grupo 6A y 7A van del lado derecho. Quiere decir que ahora estos van a tener, si lo podemos ver de otra manera, ahora estos son los que van a tener la valencia negativa. Ahora se vuelven más electronegativos. Entonces, para esto dice que los elementos del grupo 6A dice que van a utilizar una valencia menos 2 y los elementos del grupo 7A dice que van a utilizar una valencia de menos 1. Eso es algo fijo que no se puede cambiar y no se puede variar. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a formar algunos compuestos con el caso número 5 de los hidruros no metálicos. Vamos a mostrar la tabla periódica para ubicar qué elementos están en el grupo 6A y 7A. Y ustedes ven acá que en el 6A tengo azufre, selenio, telurio. Y en el 7A tengo flúor, cloro, bromo y yodo. En este caso no se toma en cuenta el oxígeno porque no estamos hablando de compuestos oxigenados, ¿verdad? Entonces, básicamente el oxígeno queda afuera. Solo sería selenio, azufre, telurio, flúor, cloro, bromo y yodo los que pueden formar este tipo de compuestos, que dice que tienen la forma como de un ácido y lo vamos a explicar a continuación. Entonces, suponiendo que voy a tomar como ejemplo el azufre. Si ustedes observan el azufre está en el grupo 6A. Entonces, según lo que vimos en la regla, si está en el grupo 6A, debería utilizar valencia menos 2. Entonces, vamos a formar el compuesto. Entonces, decimos azufre, valencia menos 2. Colocamos ahora hidrógeno. ¿Qué valencia tiene? Más 1. Dice que los superíndices se van a transponer. Entonces, ¿cómo me quedaría este compuesto? Dice que este compuesto quedaría como H2S. Cuando el compuesto básicamente no se le hace ninguna connotación, se entiende que está en estado gaseoso. Pero para nosotros poderlo como que reafirmar, a veces nosotros hacemos esta connotación. G significa en estado gaseoso. Verá, a veces nosotros, aquí lo voy a colocar G es gaseoso. A veces a los compuestos le pueden colocar sus índices, como por ejemplo, le pueden colocar una L, haciendo referencia de que el compuesto está en estado líquido. O a veces nos lo pueden mostrar como S, haciendo referencia que está en estado sólido, y a veces nos pueden aparecer como ya sea AC, o a veces colocan en los libros AC o AQ, y esto dice que lo que representa es que está en estado
estado acuoso. Aquí me mandaron un mensaje de que ya creo que se va a acabar el tiempo de la videoconferencia. Entonces, si en dado caso nos salimos de línea, solo les pido por favor que tratemos de ingresar otra vez nuevamente al mismo link para poder retomar la clase. Entonces, me avisan o yo estoy pendiente. No sé si a ustedes les aparece en su pantalla cuánto tiempo tenemos todavía disponible de tiempo. Bueno, aquí me dice que todavía tenemos como 9 minutos más o menos. Entonces vamos a tratar de apresurarnos, ¿verdad? Para no dejar a medias la clase. Regresamos otra vez a la pantalla. Entonces les decía otra vez, cuando un compuesto, por ejemplo, aparece entre paréntesis, G es gaseoso, L líquido, S sólido, AQ es acuoso. Eso es básicamente lo que representa. Acuoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Ya sabemos los tres estados de la materia, pues gaseoso, líquido, sólido, pero cuando hablamos de acuoso está entre un estado líquido y un estado gaseoso, intermedio, podríamos decir. Regularmente se le conoce como un estado que está hidratado, o sea, que tiene agua. Entonces, por ejemplo, aquí formamos un compuesto con el azufre y el hidrógeno. Si ustedes se dan cuenta, ahora el azufre tenía la valencia negativa y el hidrógeno la positiva. Ahora, ¿cómo se va a nombrar este compuesto? Si está en estado gaseoso, en el sistema clásico, nosotros lo nombraríamos de la siguiente manera. Podríamos decir de que el no metal ahora va a tener la terminación uro. En los casos anteriores, el hidrógeno, como era el más electronegativo, tenía la terminación uro. Por eso decíamos hidruro. En cambio, ahora el azufre o el no metal tiene la terminación uro. O sea que este le vamos a llamar que es un sulfuro. Sulfuro de hidrógeno. Sistema clásico. Sistema estequiométrico, pues tenemos que seguir otra de los prefijos. Si se dan cuenta, el azufre solo tiene 1 y el hidrógeno tiene 2. Entonces, ¿qué le vamos a colocar? Aquí tengo un 2, ¿verdad? Yo sé que aquí hay un 1 implícito. Entonces, 1 es mono o se omite. Podría decir que también es un sulfuro, pero en este caso sería de hidrógeno. ¿Por qué di? Porque tiene aquí el 2. Y por último, en el sistema Stock, nosotros diríamos que es un sulfuro de hidrógeno, y en este caso, como el hidrógeno solo tiene valencia 1, entonces diríamos que es un sulfuro de hidrógeno números romanos, indicando la valencia del hidrógeno. Dijimos que era valencia 1. Aquí lo estamos mostrando ahora. Ahí estaría este compuesto del número caso 5. Ahora, ¿qué pasa si en dado caso de darme el H2S en estado gaseoso, me lo dan en estado acuoso? Entonces dice que en el sistema estequiométrico de Stock no cambia el nombre, solamente en el sistema clásico. Y entonces, ¿esta qué implicación tendría? Aquí lo voy a borrar. La implicación que tendría sería la siguiente. Voy a borrar esto que está acá arriba y lo voy a poner aquí para que se pueda entender. Entonces, ¿qué pasaría si me dieran este compuesto solo que en estado acuoso? O sea, que me lo dieran así. Por ejemplo, que me dijeran H2S, solo que me lo dieran de esta manera. Si ustedes se dan cuenta cuál es la fórmula, sigue siendo la misma, porque me dice que tiene 2 hidrógenos y un azufre, pero aquí está en estado gaseoso y aquí está en estado acuoso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Solo la diferencia está en el sistema clásico, o sea, en este. Porque en los demás sistemas,
Este H2SQ sigue siendo un sulfuro de hidrógeno en el sistema estequiométrico y en el sistema Stock sigue siendo un sulfuro de hidrógeno. Pero en el sistema clásico dice que hay un cambio. Y dice que primero el prefijo a utilizar es ácido. Y dice de que el no metal, que en este caso va a ser el azufre, se tiene que acompañar de la raíz hídrico. Entonces, en este caso, la raíz del azufre ya sabemos que es sulfo. Y le vamos a colocar la terminación hídrico. Entonces, vemos la variación. Primero, prefijo ácido. Luego, al no metal, que es el azufre, su raíz es sulf, y le agregamos la terminación, dice, hídrico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si está en estado gaseoso, es sulfuro de hidrógeno, pero si está en estado acuoso, se le conoce como ácido sulfídrico. Ahora, en el sistema Stock, color verde, y sistema estequiométrico, color rojo, pues básicamente se nombran exactamente igual. Bueno, nosotros vamos a presentarnos, bueno, entonces, ¿cómo yo sé si va a estar en estado gaseoso o en estado acuoso? A nosotros nos tienen que indicar, cuando nos den la fórmula molecular, nos tienen que decir si está en estado gaseoso o está en estado acuoso. Como les mencionaba, algunos libros no le colocan ningún subíndice. Entonces, cuando no le colocan nada, se sobreentiende que está en estado gaseoso. Ahora, si está en estado acuoso, se tiene que decir acá AQ, ¿verdad? AC, como les había dicho, o AQ. Cualquiera de las dos simbologías indican que el compuesto está en estado acuoso, que les había dicho que era una mezcla entre estado gaseoso y estado líquido y que regularmente se le conocen compuestos que son hidratados, que tienen una molécula de agua. Todavía tenemos 3 minutos más o menos en lo que se va a ir la señal. Y aquí me preguntan, ¿y eso aplica para los demás compuestos acuosos? Sí, siempre y cuando que sean binarios y que sean elementos del grupo 6A y del grupo 7A. ¿Verdad? Aquí colocamos el azufre, pero podemos colocar más ejemplos, ¿verdad? El selenio, el telurio, el yodo, siguen básicamente las mismas reglas, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda al momento? Muy bien, entonces si no hay una duda, vamos a hacer este ejercicio. Esperemos que si se corta la señal, como les digo, les pido por favor que podamos volvernos otra vez a reconectar a través del mismo link. Si quieren, tal vez para no entrecortar la clase, mejor la voy a cortar acá. Y nos vamos otra vez a conectar otra vez. Entonces yo ahorita voy a cortar la sesión, la voy a terminar y les pido por favor que ustedes se puedan reconectar, ¿verdad? Entonces por favor, ahorita la vamos a cortar